carne el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 38. Los segundos siguientes parecieron transcurrir a cámara lenta. Donut fue la primera en reaccionar. Saltó con las garras extendidas, como si tuviese intención de decapitarlo. Cambió de idea en el último momento y se impulsó en el hombro del anciano para salir disparada por los aires y caer a unas 3 plataformas de donde se encontraba antes. Yolanda también reaccionó, una fracción de segundo después de Donut, pero ella no cambió de idea. Una flecha sobresalía del cráneo de Jack y fijaba la gorra a la cabeza. Se había visto obligada a dispararle, pero daba igual. Había reaccionado demasiado tarde. El anciano, ya muerto, cayó del vehículo al suelo, meando a pesar de todo. La mancha curvada de orín destacaba en la pared de la mazmorra y empezó a hervir y a chisporrotear. Un humo empezó a alzarse de los lugares en los que había tocado la piedra. Me di cuenta de que yo había empezado a correr hacia la parte de atrás del tren. A mi espalda, Brandon se había puesto a gritar. La estancia segura se encontraba a unas escasas decenas de metros. Chris e Imani ya habían empezado a acelerar. El segundo hombre que había en la última de las plataformas, Randall, salió despedido por los aires después del acelerón, tras lo que cayó al suelo con un crujido estruendoso y que parecía haber dolido mucho. Su andador voló por encima de su cabeza justo en el momento en el que apareció el monstruo. ¡Me cago en la puta!, grité. ¡Donut, corre! Yo seguí corriendo en dirección hacia esa cosa. Un humo negro y púrpura siguió chisporroteando y salpicando desde la mancha húmeda de la pared. El monstruo terminó de formarse a unos 3 metros detrás de Yolanda y de Randall, justo encima del cadáver boca arriba de Jack. Yolanda atacó a la criatura con 2 flechas, pero las astas se astillaron al tocar el humo. No apareció siquiera la barra de salud, lo que significaba que no le había hecho nada de daño. La criatura medía 4,5 metros de alto y lo mismo de ancho, formada por un humo negro y púrpura chisporroteante y petardeante. Tenía 6 patas y en cada una de ellas brillaban unas garras de obsidiana relucientes del tamaño de rastrillos. Las patas parecían todas iguales, pero las 2 delanteras eran más largas, como dedos con articulaciones adicionales. Una calavera titilante con cuernos se distinguía entre aquella masa humeante, con ojos de un fuego rojo y brillante del que brotaba aún más humo. Daba la impresión de pertenecer a una especie de animal, quizá a un tejón de un tamaño colosal, pero con cuernos curvados similares a los de una cabra. Rugió y el suelo se estremeció. Elemental de furia. Nivel 93. La primera invocación registrada en un vídeo de un elemental de furia, bla bla bla. Si estás leyendo esto, es muy probable que no te importe una mierda la historia del monstruo, aunque es bastante trágica e interesante. Lo más seguro es que a estas alturas ya estés corriendo, pero va a dar igual. El elemental de furia es casi indestructible, y se dice que solo se disipa después de haber reclamado 666 almas. En otras palabras, estás bien jodido. Jodido el nivel, vete sacando la vaselina. Un proyectil mágico impactó contra la cabeza del monstruo y la barra de salud apareció durante medio segundo antes de esfumarse. ¡Se cura solo! Me detuve y derrapé por el suelo mientras el tren pasaba a toda velocidad a mi lado. Donut aterrizó sobre mi hombro. Había empezado a gritar que no iba a marcharse a menos que yo también lo hiciese. Yolanda se encontraba de pie sobre la silueta en el suelo de Randall. La criatura no había dejado de crecer, y las últimas volutas de humo negro y púrpura se arremolinaron por su cuerpo. ¡Niebla!, grité. Donut, que me había leído la mente, lanzó el pergamino de niebla de confusión en ese mismo momento. La monstruosidad terminó de formarse justo en el momento en el que la pared de niebla cubrió por completo el pasillo. Cayó al suelo sobre las 6 patas y se giró hacia nosotros a una velocidad imposible, con movimientos que hendían la bruma con la misma facilidad que un barco entre las olas. Desgarró el cadáver de Jack hasta hacerlo pedazos. Saltó hacia adelante y atacó a Randall y a Yolanda con las garras. Nunca llegué a conocer a Yolanda Martínez tanto como me hubiese gustado, pero no me hizo falta hacerlo para saber quién era. Era una mujer tranquila y amable que había sido enfermera durante toda su vida. Trabajó 60 horas a la semana para que su hijo consiguiese ir a la universidad. Su marido había sido propietario de una empresa de jardinería. Solo medía 1,50 m, pero tenía una presencia mucho mayor de la que sugería su estatura. Había calidez en su mirada, algo que yo nunca había sentido de niño. Estar en su presencia era suficiente para hacerme sentir añoranza, algo difícil de escribir. Era como si desease revivir mi infancia,
pero con ella como madre, una que jamás de los jamases me hubiese abandonado. Cuando el apocalipsis había llegado para Yolanda, no dudó ni un solo segundo en dedicar a sus pacientes todo lo que tenía. Era de risa y de sonrisas fáciles. Y aunque Yolanda Martínez estaba tan aterrorizada como cualquiera de nosotros, hizo frente a esa cosa contra la que a buen seguro no tenía ni una posibilidad. Vivió toda su vida como una heroína. Murió de la misma manera. En un momento dado los vi allí de pie, y un instante después habían desaparecido. Las garras del monstruo se aplazaron a través de la niebla de confusión, que aún no había terminado de brotar, y atravesaron a la enfermera y al anciano como si fuesen incorpóreos. El cuerpo de Yolanda se desintegró en una nube de filigranas rojas, como si de un suéter de punto que se desenredase en un abrir y cerrar de ojos se tratara. El monstruo ni siquiera se detuvo. Siguió hacia nosotros a pesar de la niebla y atacó con una garra imparable al tiempo que yo activaba el caparazón protector. La criatura salió despedida hacia atrás, como si fuese un perro que se abalanzara justo antes de tensar del todo la correa. El caparazón semicircular y transparente se extendió a mi alrededor y llenó por completo la sección del pasillo, desde el suelo hasta el techo. Elemental de furia siseó y chilló enfadado al tiempo que se deslizaba hacia atrás. Luego volvió a saltar hacia adelante para atacar. La cabeza de Tejón consiguió atravesar el caparazón, pero volvió a rebotar hacia atrás en el momento en el que sus garras tocaron el campo de fuerza. Al parecer, las puntas afiladas de las garras del monstruo no podían cruzar la protección. ¡Joder!, grité. No esperaba que funcionase, en realidad. ¡Corre! Donut saltó de mi hombro al suelo mientras me daba la vuelta para dirigirme hacia los demás, que se afanaban para conseguir que todos entrasen en la estancia segura. Los vagones individuales eran demasiado anchos para cruzar las puertas, y Manny y Chris se dedicaban a empujar a la gente para bajarlos de las sillas y luego lanzarlos hacia la puerta abierta. El escudo redondo permaneció en su lugar, inquebrantable, y sentí algo extraño, como si se me estallasen los tímpanos cuando nos alejamos de su área de efecto. El conjuro solo iba a durar 20 segundos, y había desperdiciado 5 quedándome embobado. Cuando estaba a medio camino de la puerta, el suelo desapareció bajo mis pies, o al menos eso fue lo que creí en un primer momento. Caí, pero hacia arriba, y choqué contra el techo. Delante, Donut dio una voltereta por los aires y cayó en el techo con maestría. Frente a mí, el último vagón del tren voló también hacia arriba, y la única anciana que quedaba por allí, la señora Gibbons, gritó mientras caía y chocaba contra el techo del pasillo, bajo su silla de ruedas, como si lo hubiesen tirado de cabeza a un agujero. Noté como el hombro me crujía con el golpe, pero usó una poción de sanación antes de sentir el dolor. Se había invertido la gravedad. El elemental había lanzado el conjuro, pero por suerte el efecto no llegaba hasta la estancia segura. La última de las plataformas, unida gracias a la cadena mágica de Imani, permaneció pegada al resto de los vagones y se abalanzó hacia arriba después de haberse librado del único pasajero restante. No miré atrás. Me puse en pie y seguí corriendo, pero ahora lo hacía por el techo del pasillo. Nos topamos con el cuerpo desplomado de la señora McGibbons, que gruñó y se dio la vuelta para ponerse boca arriba mientras empujaba la silla de rueda con las pocas fuerzas que le quedaban para quitársela de encima. El artilugio rodó unos pocos metros y llegó hasta el límite del área de efecto del conjuro, momento en el que cayó al suelo. La mujer abrió los ojos como platos al ver que estaba en el techo del pasillo y empezó a gritar de miedo. Su barra de salud estaba en rojo. «La tengo», dije mientras la recogía del suelo. Me la colgué del hombro como un saco. Frente a mí, Chris y Manny estaban empujando al último de los ancianos al interior de la estancia. Vi a Brandon al otro lado de la puerta, apartando a los que acababan de entrar, y Manny no dejaba de gritar el nombre de Yolanda. Donut dio un paso hacia la puerta y cayó al suelo al llegar también al extremo del área de efecto. Volvió a aterrizar sin problema. «¡Cuidado, Carl!», gritó mientras alzaba la vista. «Coge las sillas de ruedas y entra», grité mientras sacaba una poción de salud y se la daba a la señora McGibbons. «Bébasela». Calculé dónde se encontraba el lugar exacto en el que cambiaba la gravedad e intenté dar una voltereta desesperada en el aire para no caer de cabeza. No funcionó. Protegí el cuerpo de la anciana, que no había dejado de gritar al caer. Sentí un dolor tremendo y me quedé hecho un ovillo en el suelo junto a la plataforma de madera, momento en el que gruñí y lancé mi conjuro de sanación. Detrás de mí el elemental de furia rugió mientras se disipaba el conjuro. Aceleró a toda prisa por el pasillo en nuestra dirección, mientras las garras rechinaban en la piedra. Corría con las 4 patas traseras y tenía extendidas las 2 delanteras, lo que de alguna manera hacía que la bestia pareciese más terrorífica aún. ¡Joder! Me puse en pie al momento. Donut le lanzó otro proyectil mágico antes de girarse y correr hacia la puerta. Chris y Manny metieron en la estancia el último de los ancianos. Corrí. El suelo no dejaba de estremecerse, como si una locomotora se dirigiese directa hacia mí. 3 metros. 1,5 metros. Salté hacia la puerta,
Me golpeé con el marco y la franqueé tras rebotar, justo en el momento en el que aquella monstruosidad atacaba con las garras y fallaba por escasos milímetros. Aulló de frustración y siguió avanzando por el pasillo, incapaz de detenerse a causa del impulso. Tuve un déjà vu de cuando el bulldozer asesino Goblin también había estado a punto de alcanzarme. Entregué a la señora McGibbons a Brandon, saqué una jarra explosiva y volví al pasillo. La encendí y la tiré a la espalda del elemental, que aún se estaba dando la vuelta, justo antes de volver a entrar en la estancia y cerrar de un portazo. Oímos los gritos del monstruo a través de las gruesas paredes. Era parte dolor, parte rabia y parte el puñetero fin del mundo. Sabía que era imposible que le hubiese hecho daño, pero sentí una oleada de satisfacción con aquel estruendo terrible y penetrante. Un momento después la puerta tembló y empezó a crujir de forma preocupante, cuando el elemental intentó entrar. Gritó y empezó a golpearla, para luego lanzarse contra aquella barrera impenetrable con todas sus fuerzas. «¡Por Dios!», murmuré, mientras me inclinaba hacia adelante y apoyaba las manos en las piernas. Cerré los ojos, sin poder quitarme la imagen de Yolanda y Randall de la cabeza. «¡Por Dios!», repetí sin aliento. Me di la vuelta y eché un vistazo por la habitación. Nos encontrábamos en lo que parecía un restaurante polvoriento de pollo frito. Uno de esos que era imposible que hubiese pasado una inspección de sanidad. Big Shot Chicken rezaba el cartel. Nunca había oído hablar de él. Un protector vodka se encontraba detrás del mostrador y miraba a la multitud con desagrado. La señora McGibbons no se había tomado la poción que le había dado, pero aún la tenía en la mano. Vi cómo Brandon la ayudaba a bebérsela. Siguió llorando mientras le aumentaba la barra de salud. La mayoría de los ancianos estaban tirados en el suelo y pedían ayuda a gritos. Los habían lanzado al interior sin cuidado alguno. Y Manny, con las mejillas cubiertas de lágrimas, los ayudaba uno a uno a llegar hasta los reservados, a sentarse, y a los que necesitasen a recuperarse con pociones de salud. Donut había conseguido salvar varias sillas de ruedas, pero ya no eran suficientes. Chris tenía la cabeza gacha y se giró para empezar a ayudar. Donut me saltó sobre el hombro y noté cómo le temblaba todo el cuerpo. «Maldito Jack», dijo Brandon, palabras que fueron poco más que un gruñido. «Lo sabía, se lo habíamos explicado». El mensaje de Zev resonó en mi cabeza. Había sido un error. Ayudar a estas personas había sido un error. Lo único que estamos haciendo es entorpeciendo nuestro entrenamiento y retrasando muertes inevitables. Habría sido mucho más misericordioso dejarlos en el primer piso en lugar de hacer que se enfrentasen a este horror. Alcé la vista a las pantallas. Tiempo para el episodio resumen, 1 hora y 40 minutos. Tiempo para el derrumbe del piso, 4 días y 20 horas. Mazmorreros restantes, 1.033.992. «Me has salvado», dijo la señora McGibbons, que se incorporó en el suelo. Tenía 99 años. Creo que nunca había conocido a nadie tan mayor hasta este momento. Humano, al menos. «Gracias, muchas gracias». Le dediqué una sonrisa casi imperceptible. «De nada», dije. «Jack siempre fue un imbécil», continuó. Emitió algo parecido a un cacareo. «Pobre Yolanda, era una buena niña. Y Randall, tonto como un cencerro, pero no se merecía algo así. Al menos fue rápido». «¿Crees que se irá en algún momento?», preguntó Donut. Detrás de mí, la puerta seguía agitándose con los golpes descontrolados del elemental de furia. Fin del capítulo 38. Bueno, no podía ir todo bien, ¿sabes? Tenía que llegar un momento en el que hubiera una nueva hostia para Carl. Ha salido mejor de lo que podríamos desear, teniendo en cuenta la criatura que acaban de invocar por accidente. Si habéis llegado hasta aquí y estáis disfrutando de Carl el Mazmorrero, no olvidéis dejarme vuestro like. Si tenéis cualquier comentario, para eso está la caja de comentarios. Todo vuestro apoyo hace que esto sea posible. Gracias por verme y nos vemos en el próximo capítulo.